En este video vamos a abordar el tema de cortes y secciones, porque las herramientas gráficas que nosotros, las que conocemos hasta el momento, que es las vistas, la proyección de vistas múltiples, la construcción de isométricos, en ocasiones para ciertos tipos de piezas se vuelve confuso representar gráficamente la información por algunos detalles que, digamos, llevan a que no sea tan claro lo que se está representando. Entonces, en esas circunstancias podemos usar algo que se llama los cortes o las secciones, y eventualmente más adelante usaremos otro tipo de vista que se llama vista auxiliar. Pensemos en la pieza que estoy mostrando en este momento a la izquierda. Ese se trata de un cilindro que tiene cambios de sección con varios agujeros de distinto diámetro que ustedes pueden ver acá. Esos agujeros, cuando yo los represento en una vista lateral, se van a ver esos cambios de sección precisamente como líneas ocultas. Lo mismo que los agujeros que tiene practicada en esta porción la pieza, lo mismo que el agujero que tiene practicada en esta porción la pieza. A nivel del proceso de acotado, si yo quisiera darle información de cada uno de esos detalles, recordemos que no es posible, pues, o digamos que la norma no prohíbe, pero sí indica que lo posible no se acoten sobre bordes que estén o representen bordes, líneas que representen bordes ocultos, precisamente porque como no se están viendo para ese observador, entonces va a ser confuso la información que nosotros representemos. ¿Cómo se puede mejorar la claridad y aportar mucha más información, que será el criterio de un dibujo, de un plano? Es representando esas partes internas de la pieza que nos generan bordes ocultos cuando lo mostramos en vistas múltiples como una vista de corte. Ustedes dirán, bueno, yo podría incluso representar esto con una vista lateral, y en la vista lateral probablemente voy a ver varias circunferencias concéntricas. Sí, sí es posible, pero por ejemplo a la hora de darle información de todas estas profundidades es mucho más sencillo si yo cuento con una vista de este estilo que si yo lo hago directamente en la vista en que se ven como círculos. Si fuera un solo agujero, pues bueno, pero si tenemos una sucesión de agujeros, va a ser más confuso darlo de esa manera. Entonces, de esa forma vienen al rescate las vistas en corte. Cuando yo tengo una vista en corte, todos estos bordes que antes nos aparecían como ocultos se nos van a revelar como aristas que son visibles, como bordes que son visibles en la pieza, y de ese modo va a ser mucho más directo cuando yo indique la profundidad de esta porción del agujero que si yo lo hago sobre los bordes ocultos. Entonces acá yo puedo indicar fácilmente la profundidad de esa parte de la pieza, y en esa misma vista pues podría indicar el cambio, los distintos cambios de sección que va a tener la pieza usando una cota con respecto a la línea de centro, usando la línea de centro como una línea de auxiliar de cota. Entonces los cortes lo que nos permiten es ver detalles internos de la pieza. Hay una representación, hay una manera, unas reglas para construirlos, un tipo de línea que se usan para indicarlos, y eso es lo que vamos a profundizar en este video. Veamos otro ejemplo. Entonces en este ejemplo hay dos comparaciones. A la izquierda tenemos una vista sin corte, una construcción de vistas múltiples sin corte. A la derecha tenemos una construcción de vistas múltiples con corte. Veamos cuáles serían las desventajas de usar únicamente la vista sin cortes. Salta como primera característica que cuando yo quiera indicar la profundidad del agujero, en este caso esta profundidad que nosotros vemos acá, debo recurrir a la cota de diámetro que yo puedo construir en esta vista con un sufijo de profundidad. Pero digamos que si bien eso salva pues como la complejidad de indicar cuál es la profundidad del agujero, cuando yo voy a representar esta característica, que también será un agujero que se hace en la base de la pieza, tendría que generar una nueva vista. Entonces tendría que hacer una vista muy similar a pues una vista inferior de la pieza, y con esa vista inferior de la pieza hacer el mismo proceso. En la vista, cuando acote el diámetro, tendría que indicar cuál sería la profundidad de ese agujero. Entonces me introduce una vista adicional que únicamente me va a aportar esa información, cuando yo podría deducirla directamente de esta vista frontal. La segunda dificultad consiste en la forma que va a tener el asa o la agarradera del vaso, es decir, esta porción de la pieza. Yo necesito conocer cuál es el perfil y cuál es la forma que tiene parte para yo poder realizar, por ejemplo, en el CAD, cuando yo vaya a reproducir el sólido,
una operación de extrusión por barrido. Entonces yo voy a pensar en que la curva, discúlpenme, si yo voy a pensar en que la curva de extrusión sea esta, por ejemplo, yo necesito contar con el perfil que voy a usar para barrer, y ese perfil para barrer me dicen acá que tiene la forma de un rectángulo con los bordes redondeados, con las aristas redondeadas, que en todos los casos aparece como un borde oculto. Ahora me podrían decir, no, yo puedo indicar aquí el ancho, ¿cierto? En esta cota puedo indicar el ancho, y en la otra vista también puedo indicar cuál es la profundidad. Acá necesitaría indicarlo en dos vistas distintas cuando podría hacerlo en una sola. ¿Por qué razón? Cuando partimos la pieza, aquí como se indica en la porción que está cortada con corte, la parte de la pieza, yo imagino que voy a partir el vaso a la mitad, de modo que voy a quitarle un pedazo y voy a observar el pedazo que yo obtengo, el vaso resultante. Entonces aquí me va a aparecer, mira, este pedazo que tiene resultante del vaso tiene esta forma, esa es la parte sólida, y entonces claro, aquí sí queda mucho más directo darle información, por ejemplo, de la profundidad, si necesito indicar esto, de la profundidad de esta porción, si necesito indicar esto, del ancho de del espesor de esta pared, si eso es lo que necesito indicar, y cuál es el perfil que yo debo usar como boceto, que va a seguir una curva guía en una operación de extrusión por barrido. Entonces yo usaría este boceto, lo pondría acá y haría un barrido a lo largo de la curva para generar esa porción de láser, sin necesidad de usar más vistas, sin necesidad de dar información adicional en las cotas como sufijos. Entonces este tipo de cortes me simplifica mucho la representación en términos de espacio, pues ahorro mucho espacio, ahorro cotas y aporta mucha claridad a la lectura de la pieza que yo estoy construyendo. Por esa razón, para mejorar la claridad en los planos se usan entonces lo que son las cortes y las secciones. ¿Cuál es la diferencia de la sección con respecto al corte? Entonces veámoslo. Si yo pienso en un plano de corte, que es este que ustedes ven acá, ¿listo? En este caso tengo una pieza simétrica que está siendo cortada a lo largo de su simetría y con un agujero. Ese plano que yo voy a usar para dividir la pieza se va a llamar plano de corte. Y la diferencia entre el corte y la sección va a ser la representación con respecto a ese plano de corte. Entonces veamos, tanto en el corte como en la sección hay una región que se está sombreando con un tipo de representación que ya vamos a hablar de ella, que en principio tiene que ver con la parte sólida de la pieza, como lo pueden ver aquí en la representación isométrica, ¿sí? Esta sería la parte sólida de la pieza, donde toca el plano algo sólido, entonces lo voy a representar con ese tipo de línea. Pero adicionalmente, en el corte, si yo me paro en esta posición perpendicular, si yo ubico a un observador imaginario mirando en dirección perpendicular al plano de corte, he quitado una porción de la pieza, entonces él vería, aparte de los bordes pues, que he mencionado, este borde adicional y este borde adicional en la parte de abajo, ¿sí? Que no es más que la proyección de ese arco, producto de la perforación del agujero, que corresponde con este borde y que corresponde con este borde. Entonces en el corte yo voy a dibujar todo lo que yo vea desde el plano, lo que está detrás del plano de corte, no solamente la parte que está cortando la pieza, sino todos los bordes que están detrás del plano de corte. Mientras que en la sección, miren que yo en esta porción he omitido deliberadamente los bordes que se ven detrás del plano de corte. En la sección únicamente me va a interesar la intersección con respecto al plano de corte, y eso es lo que voy a representar en la vista. ¿Cuál es la parte sólida que está tocando el plano de corte? Y lo voy a representar con esta visualización gráfica. La diferencia entre corte y sección será: en corte represento todos los bordes que veo detrás de la pieza con respecto al plano de corte, y en sección únicamente represento la porción de la pieza que está tocando el plano de corte. ¿Para qué será importante la sección? Ya vamos a ver más adelante cuáles son los casos en los que es apropiado usar ese tipo de vistas. ¿Cómo se crea una vista en corte? Entonces necesito un plano de corte, que ya lo he mencionado, que será este plano que tengo acá. Necesito obviamente una pieza pues, para representar, ¿cierto? Entonces en este caso mi pieza que estoy partiendo, cuando yo parto esta pieza, va a generar un perfil similar a este. Listo. Y con respecto a este,
Cuando yo parta la pieza, voy a remover una porción de la pieza. Obviamente es un proceso mental, es un experimento mental. Voy a remover una parte de la pieza y voy a dejar la otra parte, y con respecto a esa parte es lo que voy a construir mi dibujo. Entonces, en este caso, después de yo remover la parte, tengo que indicar, si se trata de un corte, cuál es la porción que es sólida. Entonces yo puedo ver de este dibujo que efectivamente esta parte es la que es sólida. Entonces en esta parte debo agregar algo que se llama un rayado y debo identificar claramente cuál es la parte vacía, que será todas estas regiones que están acá. Entonces recuerden, cuando se trata de un corte, yo voy a dibujar, aparte de esto, todos los bordes que se generan si yo me paro en esta posición y miro la pieza, viendo que lo que está detrás del plano del corte. Si fuera únicamente la sección, me interesa únicamente la intersección. Para resumir, entonces tengo dos elementos: una pieza, un plano de corte, remuevo una parte de la pieza y veo qué es lo que hay con respecto a ese plano de corte. Una vista en corte típica tendría esta forma: el isométrico, que nosotros ya siempre lo incluimos en los planos pues como un requisito; las vistas múltiples, y con respecto a esas vistas múltiples voy a indicar con un tipo de línea el plano de corte. Entonces aquí estoy indicando el plano de corte y con respecto a ese plano de corte va a tener unas características en particular esa línea, que son unas flechas. Va a tener una designación con unas letras, porque no, pues normalmente en los planos puedo tener más de un plano de corte. Entonces cuando tengo 2 o 3 planos de corte debo identificar a cuál de las líneas de plano de corte corresponde la vista que yo estoy o con la que lo quiero asociar. Y tengo una vista de corte que va a ser esta en particular. Esa vista de corte va acompañada de una leyenda que dice corte AA o section AA, que está, pues, o coincide con las letras que se le han agregado a la línea de plano de corte con la que se está relacionando. En esa vista de plano de corte, la parte que es material se va a indicar usando representación gráfica en particular, que son unas líneas inclinadas que tienen una inclinación que tiene unas reglas para yo dibujarlas, que tiene un espaciado en particular, que ese tipo de línea es un tipo de línea en particular que ya habíamos estudiado antes en el alfabeto de líneas, y que se va a llamar rayado. Esto va a ser lo que se llama el rayado o el hachurado, el hachur. Listo. Y con ese rayado y ese hachurado entonces se va a indicar la parte que es sólida de la pieza de la parte que no es sólida de la pieza. Entonces, por lo tanto, yo aquí puedo verificar rápidamente que esta porción de la pieza, todo esto está vacío con respecto al plano de corte, mientras que todo esto está sólido. Toda esta porción de acá es sólido, pues es macizo con respecto al plano de corte. Esos serán los elementos básicos que contiene la vista en corte. Ahora vamos a aprender cómo se construye una vista de corte. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar en dónde quiero que aparezca el plano que va a servir para cortar la pieza, y en este caso vamos a ponerlo en la vista frontal, en donde podemos ver este sólido con esta geometría en particular que aparece acá. En esa vista frontal vamos a imaginarnos que tenemos un plano de corte que tiene esta posición y que ese plano de corte se representa en la vista frontal usando esta línea, la línea de plano de corte. Todo lo que esté por delante de esa línea de plano de corte, de ese plano de corte, se va a retirar. Entonces esta porción de la pieza se va a quitar. Tiene mucho que ver con la dirección de las flechas. En este caso las flechas indican la dirección hacia la parte de la pieza que voy a conservar. Entonces, como están puestos en este momento, la indicación gráfica que me dicen las flechas con respecto al plano de corte que yo estoy generando es: elimine todo lo que está detrás, únicamente conserve lo que puedo ver en esa dirección. Y voy a dibujar lo que se ve en esa dirección, listo, que será esto que yo estoy viendo acá, usando las líneas de rayado en la posición, en la parte de la pieza que está tocando el material. Y finalmente voy a alinear ese plano de corte, voy a desenrollarlo para que quede alineado con la vista frontal, como se indica en esta posición de acá. ¿Cómo se hace eso? Bueno, veámoslo desde otro punto usando el Autodesk Inventor.
La pieza que ustedes van a ver a continuación está disponible para que ustedes la descarguen en Virtual Ciencias. Y está mostrando el mismo sólido que estaba propuesto en el ejemplo. En ese sólido tengo la vista frontal, que será esto lo que yo vería en la vista frontal, la vista lateral, ¿sí? Correcto. Estos bordes ocultos que ustedes pueden ver corresponden con el agujero, esta ranura que aparece acá. Entonces, esos serán los bordes ocultos que vemos ahí. Y tenemos la vista lateral izquierda, que aquí está dibujada, correcto. En este momento el plano está construido, o estas vistas múltiples están construidas en tercer cuadrante, y vamos a realizar un corte y vamos a explicar paso a paso en qué consiste el dibujo de ese corte. Entonces, para esto vamos a extender esto hasta acá. Tenemos estos conos que me indican los distintos observadores, la posición de los distintos observadores. Entonces aquí tengo el observador desde la vista frontal, desde la vista lateral izquierda, desde la vista lateral derecha. Tengo un plano de corte. Con respecto a este plano de corte es que yo voy a decidir cuál parte de la pieza dejo, si esta parte que está a la derecha o esta parte que está a la izquierda. Aquí he interrumpido la pieza a propósito para indicar cuál sería la trayectoria del plano de corte. Si yo, digamos, me paro desde la posición, desde la vista lateral derecha, y veo qué es lo que hay en esta con respecto al plano de corte, entonces lo que vería yo sería esta imagen en particular, correcto, con estas secciones que están con el rayado y corresponden precisamente a esta parte de la pieza y a esta parte de la pieza, que es la que tocaría los bordes sólidos, pues la parte sólida de la pieza que está intersectándose con el plano de corte. Aparte de eso, como se trata de un corte, entonces vería este borde y este borde, los vería proyectados, corresponden precisamente a este borde y corresponden precisamente a este borde. Todo lo que esté detrás del plano de corte, que es esto, entonces yo lo voy a proyectar en esta posición. Esta es una posibilidad. La segunda posibilidad es que yo, en lugar de pararme a ver desde la derecha, desde la posición de este cono, me pare a ver desde la izquierda, desde la posición de este observador. Listo. Entonces, en este caso, la vista que yo voy a obtener será ligeramente diferente, porque recuerden que la manera como yo construyo el plano de corte es quitando una parte de la pieza y conservando lo que está detrás del plano de corte. Entonces, en este caso, yo suprimiría esta porción de la pieza y únicamente me voy a enfocar en lo que yo vería detrás. Entonces, en este caso, lo que yo vería sería precisamente esta forma que está con el rayado, porque ahí es donde hay material, entonces tengo que indicarlo en la intersección con el plano de corte, y vería este borde y vería este borde adicionalmente y este borde que tengo acá. Listo. Miren que la diferencia en esencia de yo ver el corte desde la izquierda o ver el corte desde la vista lateral derecha con respecto al mismo plano de corte es que aquí voy a omitir una característica, la forma de arco que aparece cuando yo miro la pieza desde esta posición. Miren que aquí se aparece esta característica. Correcto. Entonces, vamos a repasar lo que acabamos de construir. Aquí está descrito en esta imagen. Cuando yo tengo las flechas mirando en la posición de derecha a izquierda, marcadas con la línea DD, entonces lo que estoy diciendo es: me voy a parar desde la vista derecha, voy a suprimir la porción de la pieza y voy a únicamente ver lo que está detrás del plano de corte, que efectivamente eso fue lo que hicimos. Me voy a parar desde la vista lateral derecha, donde está este cono, voy a suprimir esta porción de la pieza y voy a ver lo que vea desde el plano de corte. Eso es lo que me van a indicar las líneas de la dirección de las flechas, la parte de la pieza que yo estoy observando. Por el contrario, cuando yo lo miro desde la vista lateral izquierda, entonces las flechas que están en el sentido izquierda-derecha me van a decir: observe únicamente esta porción, que es la que estoy marcando con mi cursor, quite esta porción de la pieza que está a la izquierda del plano de corte y conserve únicamente la porción que está a la derecha del plano de corte y dibuje esa parte en lugar de la vista lateral izquierda. Claro, y tiene mucho sentido. Entonces, cuando yo me paro desde la posición de este cono a ver lo que yo
construiría desde el plano de corte. Entonces yo tengo que eliminar, retirar esta parte de la pieza. Listo, toda esta parte del sólido yo lo voy a remover y únicamente me voy a quedar con esta porción de la pieza, y lo que yo vea desde el plano de corte es lo que yo voy a dibujar, que es precisamente esto que yo puse aquí como left view. Bueno, ahí lo van al revés por la dirección en que construí el texto, pero básicamente este es lo que yo vería desde ahí. Esa, digamos, es la manera como se construye y es la forma como se interpreta la dirección de las flechas. Miren que se trata de la misma vista frontal en ambos casos. Aquí, tanto aquí como acá, en el corte CC y en el corte DD tengo la misma pieza. Lo que estoy variando es la dirección de las flechas, que me va a dar una construcción gráfica diferente dependiendo de cuál parte es la que estoy removiendo y cuál parte es la que estoy dejando para observar desde el plano de corte. Ahora volvamos nuevamente a nuestra presentación. ¿Sí? Entonces aquí, cuando hablamos de la dirección de las flechas, estamos pensando en que estoy en tercer cuadrante. Entonces este es en tercer cuadrante. Cuando tengo las vistas múltiples construidas en tercer cuadrante y tengo este sólido, entonces yo puedo tener dos casos: un plano de corte que atraviesa la pieza en esta dirección. Listo, yo sé que atraviesa la pieza en esa dirección porque el plano de corte está dibujado acá, el plano de corte está representado con esta línea, entonces yo sé que por ahí estoy partiendo la pieza. Y las flechas lo que me están diciendo es cuál parte de la pieza voy a conservar. En este caso, lo que estoy indicando es: voy a remover toda esta porción de la pieza, voy a hacer de cuenta que esta parte de la pieza no está. ¿Listo? Toda esta parte de la pieza la voy a remover momentáneamente. Después de que yo remueva esta parte de la pieza momentáneamente, entonces me voy a parar desde la derecha y voy a ver qué es lo que se visualiza. Entonces aquí estoy suponiendo que estoy removiendo toda esta porción de la pieza y voy a visualizar eso que se ve, que sería precisamente esto mismo que yo estoy construyendo acá. Mientras, cuando tengo las flechas en esta dirección, entonces la construcción mental que yo estoy haciendo es: lo que voy a conservar de la pieza será esta parte, lo que voy a quitar de la pieza será precisamente toda esta parte. Esta parte la voy a remover, listo, hasta que llegue al plano de corte, y voy a ver desde la derecha, desde la izquierda, perdón, cómo se vería. Y entonces yo lo que vería de eso sería esta construcción. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos tipos de vistas? Esta característica, listo. Este arco que yo estoy marcando acá, que aquí aparece, no aparece precisamente porque yo estoy viendo en la dirección opuesta. Entonces en esa dirección opuesta pues no tendría por qué aparecer esa forma. Como regla mnemotécnica, en tercer cuadrante las flechas se alejan de la vista en corte. Sí, entonces aquí en este caso las flechas que yo ponga siempre se están alejando de la vista en corte. ¿Cómo así? Mi vista en corte está ubicada acá, la flecha se aleja de la vista en corte. Mi vista en corte está ubicada acá, las flechas huyen de la vista en corte. Esa es la forma en que se construye en tercer cuadrante. Ahora veamos, la dirección de las flechas en primer cuadrante tiene una forma un tanto diferente, precisamente porque tiene que seguir las reglas de construcción del primer cuadrante. En general, las flechas apuntan hacia la vista en corte. Aquí estoy mostrando solo un ejemplo de esa vista. Tengo una línea de plano de corte que atraviesa la pieza en esta dirección y me están diciendo con las flechas: mire hacia arriba. Entonces yo sé que en la otra dirección tengo que omitir la porción de la pieza. Entonces esto me dice: bueno, esta parte de la pieza hay que quitarla, hay que retirarla, hay que removerla. Toda esta porción de la pieza debo removerla, o sea que todo esto lo tendría que borrar a la hora de yo imaginarme la vista en corte que voy a construir de esa pieza, ¿cierto? Cuando yo voy a construir la vista inferior, porque esta en todo caso sería la vista inferior, ¿cierto? Cuando yo me paro desde acá, si esta es mi vista frontal, entonces aquí pongo vista inferior. Como estoy en primer cuadrante, lo que yo veo en la vista inferior lo tengo que ubicar arriba con respecto a la vista frontal. Entonces esta sería mi vista frontal, ¿cierto? Si yo quiero ver lo que hay, digamos, en la vista inferior con respecto a la vista frontal, no lo pondría abajo como en tercer cuadrante, sino que lo tengo que poner arriba.
Entonces, por esa razón, la vista en corte siempre va a estar coincidiendo con las flechas. Las flechas siempre van a apuntar con la vista en corte, mientras que en tercer cuadrante las flechas se van a alejar de la vista en corte. ¿Listo? Así como las otras vistas múltiples que nosotros hemos venido construyendo, las vistas de corte también tienen unas reglas que nos permiten mantener esa estandarización y que cuando veamos una vista, cuando construyamos una vista, pues nosotros podamos leerlas o dibujarlas apropiadamente. Entonces hay en esencia estas reglas que son importantes, y es que cuando usted hace un corte, usted únicamente va a dibujar los bordes visibles de la pieza que se ven detrás del plano de corte, o sea, quitando la parte de la pieza que queda delante del plano. Como se trata de un corte y vamos a quitar una parte de la pieza precisamente para evitar las líneas ocultas, entonces no se muestran líneas ocultas. Como consecuencia de eso, entonces se pueden ver detalles internos complejos, como lo hemos venido mencionando, y la forma en la que represento la parte de la pieza que está tocando el plano de corte, esa intersección se va a representar con una línea inclinada a 45 o a 135 grados respecto a la horizontal. Esa línea inclinada se va a llamar rayado o achurado, que ya lo había dicho antes. Va a tener una composición diferente dependiendo del tipo de material del que se trate. El corte o el tipo de rayado que nosotros usamos es simplemente líneas paralelas entre sí inclinadas a 45 o a 135 grados. Pero podrían aparecer otros tipos de corte, de rayado, dependiendo del tipo de material que se esté cortando. Entonces, por ejemplo, si tienen corcho, tendría esta forma para mármol, para acero, para aislamiento, para tierra, para bronce, para aislamiento térmico, para roca, etc. Habría de acuerdo a la norma ANSI, una forma distinta de rayar esa parte de la pieza que está tocando, que está intersectando el corte. ¿Cómo se representa la trayectoria del plano de corte? ¿O por dónde es que está pasando el plano? Se representa en ISO con una línea H, muy similar a la línea de centro, que tiene unos cambios de calibre en los puntos en donde cambia de dirección, o se representa en ANSI con una línea gruesa, punteada, muy similar a una línea oculta, pero recuerden que en ANSI tiene la función de plano de corte, y se representa también como con una línea gruesa con dos segmentos cortos y un segmento largo. Cualquiera de esas dos representaciones, dependiendo del sistema en que elijan para hacer la cotación, entonces en el programa en particular, en Inventor, les va a ofrecer la posibilidad de dibujar una línea en ISO con una línea tipo H o una línea en ANSI como las que acabo de mostrar. Sobre la orientación de las líneas, depende mucho de la geometría o de la parte de la pieza que estén cortando. Entonces, pensemos en esta pieza, por ejemplo. Las líneas inclinadas están orientadas de esta forma para evitar confundirse con los bordes visibles de la pieza, porque si yo tuviera líneas completamente verticales o líneas completamente horizontales, entonces vamos a tener una confusión en estos puntos en donde no sabemos dónde empieza el borde de la pieza y dónde empiezan las líneas de rayado. Eso por un lado. Tampoco podríamos pensar, por ejemplo, en líneas horizontales, por la misma razón, porque en este caso se confundirían con los bordes horizontales de la pieza. En el caso de esta elipse, si yo tuviera líneas inclinadas de esta forma, confundiría con las ejes de la elipse, ya sea el eje mayor o el eje menor. Y en el caso de esta última pieza, si yo tuviera lo mismo, líneas por ejemplo inclinadas de esta manera, tendría un conflicto con este borde de la pieza que se confundiría con las líneas de rayado que yo use. Obviamente la línea que yo uso para el rayado es una línea tipo web, es una línea más delgada que la línea visible para establecer esa diferencia visual entre ambas. ¿Cuánto tienen que estar separadas las líneas? Dependiendo del tipo de pieza. Entonces la idea no es que esté ni muy lleno de líneas ni con muy pocas líneas. Entonces no tienen que ser 3 líneas. ¿Listo? De modo que yo no sea complejo identificar cuál parte de la pieza es la que estoy cortando, pero tampoco llenarlo tanto de líneas como lo estoy mostrando aquí en este ejemplo, que de hecho a la hora de imprimirlo genera problemas, porque como son tantas líneas, la densidad de líneas implica que eso se imprima como un rectángulo negro, por ejemplo. Cuando la pieza es muy grande, como en este caso, no debo rayar, no es necesario, pues no es que no deba necesario rayar todo el interior de la pieza, sino que yo puedo omitir
esas líneas y se va a sobreentender que toda esa sección, toda esa área está sombreada. Entonces yo puedo omitir las líneas que están contenidas acá y yo aún así voy a comprender que eso está rayado. No lo rayo todo porque es demasiado espacio para rayar. Cuando tenga que ubicar notas o cotas dentro de una área que esté con el achurado o el rayado, debo dejar el espacio. Entonces aquí, por ejemplo, es incorrecto poner las líneas sobre la nota. Lo que debo hacer es dejar un rectángulo en blanco en donde yo voy a insertar los elementos gráficos que tengo que indicar dentro del rayado, siempre. Cuando tenga que cortar piezas que están en un ensamble, entonces la idea es que el achurado o el rayado que tiene la pieza, en todas las vistas en las que la muestre, deberían coincidir y las distintas piezas se van a distinguir porque tienen los rayados o achurados inclinados en distinta dirección. Entonces pensemos, por ejemplo, esto es el tren de un patín. En este caso, las ruedas las estamos identificando con un plano de corte y en el punto donde corta las ruedas voy a poner líneas inclinadas de esta forma y en esta vista esas mismas ruedas deben aparecer con los bordes, las líneas de rayado inclinadas en esa dirección. Por otro lado, por ejemplo, el marco de la rueda, que corresponde con esta región, este pedazo, tiene líneas inclinadas en esta dirección. Cuando yo voy a comprobar en otra vista, veo que también tiene líneas inclinadas en esta dirección. Entonces, en un plano de ensamble, donde tengo varias piezas, estoy cortando piezas diferentes, entre ellas deben mantener la uniformidad, independientemente de la vista en que la tengo, y para distinguir cortes o el corte que hago en las piezas, lo que hago es cambiar la orientación entre todas. La trayectoria del plano de corte es la línea de plano de corte que me indica por dónde es que estoy cortando la pieza. Y esto me da la oportunidad para hablar de casos en donde yo puedo reemplazar una vista por la vista en corte, porque la vista pues no es necesaria. En este caso, entonces, la pieza que estoy mostrando la estoy cortando con un plano de corte que tiene esta forma. Ese plano de corte le están agregando en las esquinas unos puntos, unas flechas que apuntan. Recuerden, la flecha apunta hacia la parte de la pieza que se va a conservar. Lo que esté en dirección opuesta a las flechas es lo que voy a descartar. Por esta razón, cuando parten esa pieza y la dividen en dos con respecto al plano de corte, este pedazo, que es el que está opuesto, listo, las flechas van en esta dirección, estas flechas van en dirección opuesta, pues o esa sería la parte opuesta a la pieza. Esta parte de la pieza es la que yo voy a desechar, voy a eliminar. Entonces, por esa razón, cuando yo dibuje la trayectoria del plano de corte en la vista como lo tengo en este momento, las flechas me van a indicar precisamente, mira, en esta dirección, lo que esté en la dirección del plano de corte lo vas a conservar, lo que esté opuesto a la dirección del plano de corte lo vas a quitar, es decir, esta porción de acá la voy a quitar y voy a dibujar lo que yo vea si me paro desde aquí abajo. Listo, que eso es lo que estoy haciendo. Si me paro desde esta posición, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo veo precisamente esta parte de la pieza que corresponde al corte como lo estoy mostrando acá. Fíjense que en este caso las vistas están construidas en primer cuadrante, en tercer cuadrante. Entonces la parte, como estoy observando la parte de abajo de la pieza, como estoy observando, esto sería, voy a asumir que voy a quitar momentáneamente esta porción de la pieza y voy a observar la parte de abajo de la pieza. En tercer cuadrante, la parte de abajo de la pieza lo voy a representar abajo con respecto a la vista frontal, la parte de arriba respecto a la vista frontal, la derecha, izquierda. En tercer cuadrante realmente todo corresponde como en las posiciones que nosotros esperamos pues intuitivamente. Primer cuadrante cambia un poco las cosas, pero básicamente es pensar en las flechas del plano de corte me indican qué parte de la pieza conservo y qué parte de la pieza debo desechar. Lo segundo es que la idea de esta diapositiva era explicar esta vista que antes aparecía con líneas ocultas, pues ya no es necesaria, entonces no la tengo que mostrar. Por esa razón puedo reemplazar una o varias vistas con la vista en corte, como se está mostrando acá. Aquí vemos otro caso en particular. En lugar de mostrar la vista superior, ¿sí? Sin cortarla,
lo que hacemos es quitar la vista superior y poner esa vista en corte porque es mucho más clara que la vista pues original. Y lo mismo, en lugar de mostrar aquí la vista lateral, la vista inferior y la vista lateral, lo que hacemos es mostrar las vistas cortadas para ganar mucha más claridad. Entonces no debo necesariamente, hay casos en que repito las vistas sin cortar y cortada, pero como regla o norma, digamos, en principio la idea es no tener esas vistas cortadas. ¿Cuáles son los tipos de vista en corte que nosotros vamos a usar? Entonces vamos a usar corte completo, medio corte o corte al cuarto, cortes quebrados, cortes abatidos, secciones desplazadas y secciones giradas. En el orden de complejidad, entonces los de arriba son más, digamos, sencillos de construir, los de abajo, pues digamos, son un poco más complejos. Y voy a explicar cada uno, tanto cómo se genera como la manera como se obtiene en el CAD. Entonces un corte completo, como su nombre lo indica, consiste en partir la pieza y tocar toda la pieza completamente. Listo. En este caso la línea que yo utilice de plano de corte me va a atravesar la pieza, en este caso me la atravieso horizontalmente, podría ser verticalmente si fuera necesario. Y las reglas son las mismas. Por donde va la línea, la vista, en las vistas múltiples, por donde yo dibuje la línea, por ahí tiene que pasar el plano, que aquí efectivamente coincide, y las flechas que yo tengo puestas en ese plano, que son las flechas que yo estoy dibujando acá, me van a decir qué parte de la pieza conservo, qué parte de la pieza descarto. Por esa razón aquí voy a descartar esta parte de la pieza, la voy a descartar y voy a dibujar las vistas múltiples como si no existiera ese pedazo de la pieza. Y aparte de eso voy a reemplazar la vista inferior. Miren que originalmente en esta pieza la vista en corte estaba, pues puede sustituir esta vista inferior en donde varios bordes se ven ocultos, y una vez yo hago el corte, entonces todos esos bordes van a hacerse visibles y voy a sustituir la vista original para dar cuenta de ello. ¿Cómo se logra esto en el CAD? Entonces vamos a ver. Cerramos esta pieza y vamos a abrir la pieza número 1. ¿Sí? Quisiera hacer un corte completo a esta pieza que yo estoy mostrando en este momento. Para ello, en el programa tengo la posibilidad de hacer una visualización de modo que me permita, pues estoy hablando del CAD, voy a pasar a hacerlo después en el plano precisamente. Pero yo aquí puedo ver en la pestaña de View algo que se llama Half Section View. Entonces yo puedo hacer puedo partir la pieza para ver cómo es la pieza mientras voy trabajando, pero sin que eso sea una operación de corte que se me agregue pues en mi árbol de operaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo una Half Section View, yo quiero una sección con respecto a este plano. Entonces, en la medida en que yo voy desplazando el plano, el programa me va a mostrar el sólido resultante cuando yo utilizo ese plano para partirla. Entonces, cuando yo voy a aceptar, mi pieza va a quedar momentáneamente visualizada como cortada a lo largo de ese plano, y yo ese comportamiento lo puedo revertir si vuelvo a la pestaña de View y en Half Section View le digo End Section View. De esa manera obtengo mi visualización original. Esa es una forma muy útil para yo hacer una exploración o un control de, especialmente en los ensambles, cómo están quedando por dentro ensambladas, usando alguna de estas opciones: Quarter Section, Half Section o Three Quarter Section View. Correcto. Ahora veámoslo en el plano. Entonces voy a generar un nuevo archivo de plano. Voy a usar una de las plantillas por defecto que tiene el programa. Y en esta plantilla, genero una plantilla de ensamble. Nuevamente, New, Nuevo, una plantilla de plano ISO ISO Create. En esta plantilla, tal como la tengo, voy a quitar el borde, el cajetín. Vamos a dejar el borde por ahora. Vamos a cambiar el tamaño de la página que nosotros estamos manejando en este momento. Entonces en Sheet 1, Edit Sheet, cambiamos, estamos en una hoja 3, la hoja 4 y la hoja A son aproximadamente equivalentes. Recuerden que la hoja carta que nosotros conocemos es la hoja A, entonces voy a trabajar con una hoja A. En esta hoja A
lo primero que voy a hacer es generar con el comando base la vista frontal de la pieza que yo quiero usar para cortar. En este caso, por defecto, como la única pieza que tengo abierta es precisamente esa a la cual quiero realizar el corte, entonces automáticamente me va a aparecer acá. Si no fuera ese el caso, recuerden que puedo hacer clic sobre el icono de buscar y aquí busco pues la carpeta, o puedo desplegar de este menú y buscar otras piezas que tenga abiertas en este momento. La pregunta es primero cuál será la vista frontal con respecto a la cual yo quiero generar el corte para esta pieza. Entonces, para yo visualizar cuál es la vista más ventajosa que me sirve para generar el corte, voy a hacer una inspección rápida desde el modelo, desde el archivo IPT. Aquí voy a agregar de este botón muy pequeñito que ven a la derecha una opción que se llama Visual Styles, que me va a agregar un nuevo icono que será este Visual Styles. Entonces Visual Styles me muestra distintas visualizaciones, pues es un acceso directo a distintas visualizaciones. Entonces aquí voy a visualizar, por ejemplo, esta pieza como wireframe with hidden edges. Entonces me muestra una, aquí no se ve muy claramente, no se alcanza a distinguir, pero me muestra con línea muy delgada y en color gris cuáles serían los bordes ocultos de la pieza. Entonces si yo me paro en esta posición, cambiemos de visualización, share, esta se ve mucho mejor. Así vería esta vista. Listo, todos estos bordes están ocultos para mí. Si me paro en esta, todos estos bordes estarán ocultos para mí. En esta, todos los bordes ocultos para mí. Entonces, en conclusión, para yo conocer la profundidad de esta pieza, no tengo ninguna opción porque desde arriba pues veo cuál es el largo y el ancho, pero la profundidad, que la voy a tener en la vista frontal, lateral, trasera, no va a ser posible visualizarla porque en todas partes aparece como una línea oculta. Por lo tanto, debo usar un corte, y ese corte, la idea es que me muestre la información de esa parte de la pieza. ¿Cuál será un corte ventajoso? Por ejemplo, aquí voy a hacer una prueba previa. Entonces en View me voy a Half Section View, me paro en este plano, por ejemplo, y empiezo a recorrer. Ok, si yo uso un plano de corte como el que estoy mostrando en este momento, cuando yo visualice esta vista, entonces voy a ver la profundidad como bordes ocultos, como bordes visibles. Vean que en este momento aquí me agrego una textura pues en particular para indicarme cuáles partes de la pieza son sólidas con respecto al plano de corte. Y este agujero me quedaría, y este agujero, todos los bordes de este agujero me quedarían visibles. Entonces vamos a tratar de reproducir esto. Recuerden que esto es algo momentáneo que yo puedo revertir haciendo clic sobre End Section View. Entonces voy a elegir como vista frontal precisamente esta vista y vamos a decirle ok, correcto. El plano de corte que yo puedo hacer en este caso para visualizar los detalles de la pieza, vamos a ver cuáles son los bordes proyectados de esta pieza. Lateral, ok, create, listo. En este caso estoy en una plantilla ISO, entonces por lo tanto si me voy a Manage, Styles Editor y reviso en Default Standard ISO, View Preferences, el tipo de proyección, estoy trabajando en First Angle Projection, correcto. Por esa razón voy a dibujar este plano, vamos a dibujar este plano de corte, a ver qué opinan ustedes. En Section, uso el comando de Section, marco la vista en la cual yo quiero dibujar el plano de corte, es decir, por donde va a pasar la línea que va a cortar la vista. Entonces yo puedo dibujar esta línea. Listo. Esa línea debería sobresalir de la pieza, no debe coincidir exactamente con el borde visible. Debe ser una línea de un solo trazo si se trata de un corte completo. Cuando termine la línea no voy a seguir haciendo clic porque él sigue marcando segmentos de línea, sino que hago clic derecho y le digo continuar. Y entonces aquí sigue la decisión importante: ¿hacia dónde tienen que ir las flechas? ¿O qué parte de la pieza voy a conservar? Entonces, como estoy en tercer cuadrante, lo que me está mostrando en este momento es, vamos a construirla, digamos por ahora, hacia la izquierda. Listo. Y vamos a analizar qué es lo que está haciendo el programa. Vamos a reorganizar un poco estas vistas, de modo que me queden así. Listo. Entonces aquí lo que estoy viendo es, con respecto a las flechas, el programa me está haciendo el siguiente trabajo. El plano de corte va a pasar en esta dirección
lo que esté en la dirección del plano de corte, o sea, hacia acá es lo que voy a conservar, o sea, esta parte de la pieza la voy a conservar, listo. Esta parte de la pieza, por lo tanto, la voy a descartar, por eso no veo el agujero, por eso no veo el agujero acá. Y voy a ver en la dirección de las flechas, listo. Ahora, como estoy viendo desde la derecha, cuando yo en primer cuadrante construyo o trato de reproducir las vistas desde la derecha, lo que vea desde la derecha lo ubico a la izquierda, lo que vea desde la izquierda lo ubico a la derecha. Entonces, en este caso, lo que yo vea desde la derecha lo voy a poner a la izquierda, tiene mucho sentido, y voy a ubicar esta vista de corte. Por ahora podría borrar entonces esta vista lateral, porque digamos que esta me da mucha más información. Vamos a borrarla. Aquí se puede omitir la leyenda, entonces voy a hacer doble clic sobre este texto, o voy a hacer doble clic sobre la vista en corte. No, mejor sí, sobre este texto, hagamos doble clic sobre este texto. Aquí me parece view, puedo quitar esto que está en paréntesis, borrarlo y simplemente hacer clic en OK y se me va a actualizar. Las letras que yo identifico puedo moverlas. Si me paro sobre la letra, me aparece en el cursor una A y un símbolo que me indica que si yo hago clic sostenido puedo desplazarlas para reposicionarlas y evitar que ellas interfieran con mi vista. Listo. Si yo quisiera editar esta vista, o sea, si yo hago doble clic, si yo me paro sobre esta vista, puedo edit, y entonces él me va a permitir modificar el boceto. Si yo necesito pues cambiar la posición del boceto, en este caso por ejemplo me está coincidiendo esta línea, esta flecha con la línea, entonces yo podría alargarlo más. Veamos si es posible. Si yo lo alargo más y hago clic, miren que aquí me aparece al final el punto de terminación de la línea de corte. Entonces efectivamente yo alargar la línea pues se alarga esto. La idea es que estas vistas no estén tan juntas, entonces podría separarlas un poco. Ese es el resultado de hacer un corte en esa dirección. Ahora voy a hacer otro corte sobre esta misma vista. En este caso nuevamente uso el comando de section, marco la vista a la que quiero cortar. Automáticamente el cursor me queda conectado con el comando de línea. Entonces yo una vez haga clic voy a marcar una línea y lo voy a marcar similarmente. Cuando termine clic derecho, continuar. En este caso voy a tirar mi vista en corte hacia este lado y hago clic sobre OK. Voy a desplazar estas líneas un poco. Listo. Y la diferencia de este corte bebé lo que me dice es, si yo me paro por esta línea de corte, mi plano de corte pasa en la misma dirección, ¿sí? Estoy partiendo la pieza a la mitad. Pero las flechas me dicen, lo que vas a conservar es lo que esté apuntando en la dirección de la flecha. Entonces, la flecha apunta hacia la derecha, listo. Toda esta porción que estoy mostrando en este momento con mi cursor es la parte de la pieza que yo estoy conservando, mientras que la porción que está opuesta, que será esta, es la parte de la pieza que yo estoy descartando. Listo. Como estoy en primer cuadrante, en esta dirección estoy viendo mi pedazo de pieza desde la izquierda, por lo tanto lo que yo proyecte tiene que aparecer a la derecha. Y desde la izquierda, ¿sí?, se está viendo el agujero, que efectivamente lo veo dibujado acá. Como esta vista no me aporta ninguna información, entonces puedo marcarla, puedo borrarla, porque definitivamente es mucho más útil contar con las bordes visibles y el rayado de la parte sólida con la intersección del plano de corte que contar con la visualización de la pieza. ¿Ok? Y voy a mover esto hacia la derecha. ¿Cuál de esos dos cortes es mucho más ventajoso? ¿O cuál me da más información? Entonces yo puedo pensar, bien, yo necesito ubicar el agujero sé que es pasante, entonces no tengo que decir mayor cosa, pero necesito posicionar, ¿sí?, con respecto a la base y con respecto a un borde, dónde está el agujero. Entonces digamos que esta vista lateral es mucho más completa en cuanto a la información que yo necesito de la pieza que esta. Entonces puedo borrar la vista AA, me paro sobre ella, delete, pues puedo suprimir, OK. Y esta vista inferior definitivamente pues no me dice nada, porque todo lo que está aquí está acá, pero con bordes visibles. Entonces también me paro sobre ella, suprimir, excelente. Voy a editar esta leyenda, entonces hago doble clic sobre la leyenda, marco la porción que está en Scale y hago clic sobre OK. De esta manera entonces tengo una vista en corte para esta parte de la pieza. Sería un corte completo porque la línea atraviesa completamente la pieza y es un solo trazo. Este será entonces un corte completo. Veamos otro ejemplo de corte completo en esta vista
tenemos una placa con agujeros y ranuras y se ha usado un plano de corte que tiene o pasa por esta trayectoria, como indica la línea de corte. Las flechas me están indicando la parte de la pieza que yo voy a conservar, es decir, esta parte de la pieza la voy a conservar y la parte de la pieza que voy a descartar será esta que tengo en la parte inferior. Esta parte la voy a quitar. Cuando pasa eso, vemos que esta pieza está en primer cuadrante porque lo que yo vea desde la vista inferior, lo que yo vea si me para desde acá, que es precisamente esto que tengo acá, si yo lo dibujo en la parte de arriba con respecto a la vista frontal es porque la vista inferior, o sea que estamos en primer cuadrante. En primer cuadrante las flechas apuntan hacia la vista en corte, en tercer cuadrante las flechas se alejan de la vista en corte, siguiendo la lógica de la construcción de las vistas múltiples como lo habíamos visto antes. Ahora veamos un medio corto, corte al cuarto. ¿Cuál es la diferencia de este con respecto al corte completo? Que la mitad de la pieza parece cortada, la mitad de la pieza no parece cortada. ¿Por qué se llama corte al cuarto? Porque en una de las vistas se ve, vamos a partir esto en 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Estoy tomando una parte de la pieza, o estoy quitando una parte de la pieza, entonces estoy tomando un cuarto. Y aparece también como medio corte, se le conoce también como medio corte, porque esta parte está cortada, esta parte aparece cortada, mientras que la otra porción no está cortada y tiene sigue todas las reglas de las vistas múltiples como las hemos visto hasta ahora. Vean que en este caso es muy importante enfatizar en que el agujero, que antes era un agujero oculto que aquí no se ve, vamos a dibujarlo, ese agujero aparece con bordes visibles y el resto de características aparecen con bordes visibles, mientras que en la parte que no está cortada, que será todo esta, la vista se representa con bordes visibles común y corriente. Veamos en el programa cómo se construye una vista de corte al cuarto. Entonces vámonos para Inventor. Aquí tenemos un ejemplo de una pieza que es un sólido de revolución, tiene agujeros en su base. La idea es que vamos a mostrar una parte cortada, otra parte sin cortar. Para ello voy a generar un nuevo plano, File, New, y en ese plano ISO IW vamos a dibujar la vista múltiple. Quitemos este cajetín, dibujemos como la pieza base esta. Vamos a dibujar las vistas múltiples de esta pieza. Supongamos, voy a asumir que esta sea esta sea la vista frontal, y aquí vamos a tener la vista lateral y esta vista lateral, la vista superior e inferior. Esta vista vamos a eliminarla, es igual que la de arriba, entonces lo marco, suprimir y la borramos, mientras que estas dos vistas me proporcionan información de la pieza. Viene que aquí adentro tengo un cambio de planos de secciones que se representan en borde oculto. Voy a agregar en este caso primero las líneas ocultas entre los agujeros. Entonces aquí voy a agregar este par de líneas, las líneas del agujero que atraviesa toda la pieza, que voy a hacer más grande, pues voy a alargarla para que cubra toda la pieza, y voy a usar, hasta ahora no lo he hecho, un comando que se llama patrón de agujeros. Está disponible en la pestaña de Annotate, en la grupo de comandos de Symbols, y ese comando me permite marcar un patrón de agujeros, y con respecto a ese patrón de agujeros, me permite marcar el centro del patrón de agujeros y después marcar cada uno de los agujeros y construir, clic derecho, Create, la representación correcta del círculo de construcción con el que yo voy a identificar la posición de estos agujeros con respecto al centro. Entonces, cuando yo me tenga que referir con una dimensión a la posición de este agujero con respecto al centro, no lo voy a hacer, a menos que me lo pidan así como una cota XY, sino que es muy común que esto sea dado en términos radiales. O sea que yo voy a indicar es la dimensión de este agujero, de este círculo de construcción. Listo. Adicionalmente viene que las marcas de centro van en dirección del círculo de construcción. En este caso, si yo quiero dar información sobre el interior de la pieza, debo usar un corte, pero es mucho más ventajoso si yo hago un corte. Voy a quitar esta cota por un momento, al cuarto, o un corte, medio corte, pues digamos aquí voy a cortar la mitad, aquí voy a hacer como si sacara un cuarto de la torta,
Y eso lo hago con el comando place views, con el comando de section. Entonces voy a dibujar en esta parte, me voy a parar en esta vista, que va a ser la vista donde voy a dibujar el plano. Dibujo estas líneas de esta forma. Primero una línea vertical, llego al centro, una línea vertical, me aseguro de que extienda la línea de corte un poco más allá de los bordes de la pieza. Hago clic y hago clic en continuar. Listo. Y voy a seleccionar la parte superior. En este caso, entonces, vamos a comparar ambas vistas. Como ustedes pueden ver, la vista que está al corte al cuarto, o que aparece como medio corte, la parte de la pieza que me aparece cortada, me va a aparecer siguiendo las reglas de los cortes, y la parte que está sin cortar voy a seguir las reglas de las vistas múltiples como las he visto hasta ahora. Voy a suprimir esta vista que ya no me va a servir porque la puedo reemplazar por esta, y sobre esta entonces voy a hacer unos cambios. Primero, en esta leyenda voy a hacer doble clic y voy a eliminar lo que está entre paréntesis porque la escala debería ser la misma. Voy a agregar en esta vista voy a agregar unas líneas ocultas de la siguiente manera: clic derecho, Edit View, voy a decirle que me muestre Hidden Line. Listo, de este botón, de este grupo de estilos, voy a seleccionar el comando Hidden Line, OK. Listo, y de ese modo entonces pues ya aparecen todas las líneas ocultas. Pero hay unas líneas ocultas que no me sirven, que son las que están en la parte que está cortada. Entonces sobre esas líneas ocultas hago clic derecho, hago clic sobre esa línea, clic sobre la línea y marco Visibility, clic sobre la línea Visibility, Visibility y Visibility. Listo, esta es la representación correcta de una vista de medio corto, corte al cuarto, con una parte, la parte que está sin cortar con líneas ocultas y todo tal cual, y la parte cortada sin líneas ocultas. Adicionalmente voy a volver a agregar en Annotate el comando de Bisector Line de aquí a acá, marca de centro, entre estos dos bordes marca de centro, y fíjense que aquí la marca de centro debe sobresalir. Entonces lo que hago es arrastrar, seleccionarla y arrastrar de los extremos para que sobresalga de la borde visible de la pieza y me indique que efectivamente está marcando el centro de la pieza. De este modo entonces ya puedo dar la información. Por ejemplo, aquí puedo decir cuál es la altura de esta base, y aquí por ejemplo adentro puedo indicar cuál es la altura cuando ocurre el cambio de sección o cuando tengo este agujero más pequeño, de un diámetro más pequeño, obviamente conservando pues como la distancia respecto a los bordes de la pieza. Sobre este mismo corte, este rayado que ustedes están viendo acá, si yo me paro sobre él y lo selecciono, puedo hacer doble clic sobre el rayado y él me va a mostrar, de acuerdo a los tipos de ANSI y los rayados ISO, cuál tipo es el que me va a aparecer, ¿cierto? El rayado que trabajamos por defecto es el ANSI 31. Puedo cambiarle aquí el ángulo, entonces por ejemplo yo puedo poner aquí 135 grados, puedo poner aquí 45 grados. Y la escala me va a indicar qué tan grande o qué tan pequeño es. Esto es 0.3, me va a aparecer mucho rayado, mientras que más cerca a 1 va a aparecer menos rayado. Eso debería calibrarse dependiendo del tamaño de la vista, pues la escala de la vista o el formato con el que esté trabajando. Para yo aceptar el cambio, hago clic sobre OK y ya tengo entonces mi corte al cuarto o medio corte generado. Volvamos nuevamente a nuestro blog de anotaciones. Vemos que acabamos de reproducir esta misma imagen en el CAD. La idea es que estamos utilizando un plano de corte que tiene esta forma en particular, que me está sacando un cuarto de la pieza, y cuando yo lo veo de frente pues se va a ver como mi cortado a la mitad. El corte quebrado se usa cuando yo necesito que el plano de corte me atraviese o me muestre distintas características que no puedo abarcar con una línea en una única dirección. Es decir, yo aquí, si tratara de hacer un plano continuo, o sea, que pasara por donde va la línea roja, perdería información sobre este agujero, perdería información sobre esta ranura, quedarían por fuera, quedarían sin información. Entonces es mucho más ventajoso que en este caso yo diga, bueno, esta porción va a ser un pedacito de un corte, luego tengo otro corte y luego tengo otro corte, y van a estar unidos por estas líneas, por este cambio de sección, que hay que tener cuidado precisamente en estos cambios de sección. Ya vamos a ver por qué.
Eso significa que cuando dibujemos en el programa la línea, pues vamos a cambiar o a variar esa forma para poder dar cuenta de los cambios de sección que tiene la línea. Y sigue pues como todas las reglas. Vemos que en este caso lo que hace es mostrar donde aparece el sólido con el rayado, y obviamente todas estas partes, esta parte de acá, esta sección que está acá y acá, y esta sección que tenemos al final, todas tres están dibujadas a una profundidad diferente, ¿sí? Todas tres están dibujadas a una profundidad. Esta está a una altura distinta a esta, está a una altura distinta a esta, pero en el plano me aparecen como si estuvieran todas alineadas. Es una simplificación gráfica que se hace y que en ciertos casos, como en este, es muy útil para poder entender esos detalles finos de la pieza. Entonces vámonos para el software. Vamos a hacer un cambio a Inventor. Aquí tenemos una pieza que nos va a permitir hacer eso. Si yo pensara en un solo plano de corte, veámoslo desde este punto de vista. Si yo me voy a la herramienta de View y busco el comando de Half Section View, por ejemplo, y arrastro este plano hasta acá, entonces miro, listo. Si mi plano de corte pasa hasta aquí, veo estos agujeros únicamente. Si pasa hasta acá, veo la ranura. Si va hasta aquí, veo únicamente la característica del centro y ya. Entonces necesito tener como varios cambios de sección para poder capturar toda la información en una sola vista, que esa es la ventaja, no tener varias vistas para cada una de esas características. Vamos entonces haciendo un nuevo plano, New, un ISO IW. Voy a quitar este cajetín y vamos a ubicar la vista. La vista que voy a elegir será la vista superior como vista frontal. Puedo aumentar, no, dejémoslo de esta escala y decimos clic en OK. Correcto. Aquí voy a agregar entonces con el comando de section, voy a marcar esta la vista y voy a agregar un plano de corte que tenga esta trayectoria. Entonces voy a pararme pues sobre el círculo con mi cursor para poder capturar la posición de ese círculo, de ese agujero. Entonces voy a empezar marcando clic acá, voy a atravesar todo el agujero, voy a subir hasta que llegue a la mitad de la ranura, voy a atravesar toda la ranura para ver cómo es por dentro de la ranura, y a continuación voy a pasar por el centro de este agujero y voy a terminar de cortar toda la pieza. Continuar. Aquí voy a dibujarlo en esta posición. Recuerden que se conserva lo mismo en la dirección de las flechas. Vamos a arrastrar esta un poco y esta un poco. En la dirección de las flechas yo voy a conservar la pieza, voy a quitar lo que estaba puesto a las piezas, entonces toda esta región que está acá la voy a retirar. Lo que está en la dirección de las flechas lo voy a conservar, o sea que toda esta parte la voy a conservar y es lo que voy a dibujar. ¿Por qué aparece dibujado arriba? Lo mismo, estamos trabajando en primer cuadrante. En este momento es como si estuviera viendo la parte inferior de la pieza, y cuando yo veo la parte inferior de la pieza respecto a la vista frontal, en primer cuadrante la dibujo arriba. Aquí hay un detalle importante y es que me aparece esta línea y me aparece este borde. Estos bordes coinciden casualmente con, veamos, vamos a hacer un sketch sobre esta vista. Ese borde coincide casualmente con esta línea, ¿sí? Coincide con esta línea y coincide precisamente con esta línea. Es decir, cuando tengo cambios de sección me van a aparecer unos bordes virtuales como si efectivamente fueran bordes de la pieza. Tengo que tener cuidado con eso. Entonces este par de bordes, este borde, debo ocultarlo porque yo sé que no hace parte de la pieza, sé que se aparece como consecuencia del cambio de sección. Pues obviamente hay un cambio de plano, pero el programa pues él no distingue, entonces yo tengo que, yo ya entiendo que eso se trata de un borde virtual y no es un borde de la pieza, entonces tengo que ocultarlo. Y de esta manera tendría en una sola vista, la que voy a quitarle esta referencia, tendría en una sola vista información sobre agujero, ranura y agujero nuevamente. Si lo fuera a hacer con cortes completos, tendría que hacer un corte para este, otro corte, 3 cortes. Esto lo que hace es que me ahorra espacio. Puedo hacer doble clic sobre este rayado, voy a cambiar la escala para que sea 1.8, tal vez 1.5, que sea mucho más densa la cantidad de líneas por el área. Y recuerden que acá vamos a
tener como referencia o como prácticas de diseño agregar las marcas de centro en los agujeros y en las ranuras. Y vamos a agregar, no voy a agregar esto porque estos son redondeos de la pieza, entonces pues no es necesario agregar las marcas de centro allí. Y acá tengo que agregar lo que son las líneas de centro. Las líneas de centro, recuerden que esta línea de centro es muy corta, entonces tengo que agarrar el bordecito y extenderlo. Y en este caso esta, vamos a ver, esta parece que sí me permite, como aquí tengo un segmento, entonces esta me permite dibujar el segmento de línea hasta acá, y aquí también me permite dibujar el segmento de línea de plano de corte. Si ese no fuera el caso, me toca dibujar un eje en la pieza e importar el eje para marcar las líneas de centro de esta ranura. Esa sería entonces la construcción de un corte quebrado. Volvamos nuevamente. Vemos aquí otros ejemplos de corte quebrado. Entonces la misma idea se conserva. Tengo un plano de corte que va a cambiar de dirección y va a tocar aquellas características que me interesan, en este caso agujero, agujero, ranura. El rayado en cada una de las secciones sólidas que aparezcan en la pieza debería ser el mismo. Entonces aquí tengo el mismo rayado en la misma dirección y con el mismo tipo de línea, el mismo espaciamiento entre las líneas, y esto debería no estar bien. Un rayado grande, pues líneas separadas, luego líneas un poco más juntas, luego líneas más separadas, listo. Se trata de la misma pieza. Siempre que sea la misma pieza se conserva la misma distribución del rayado en todas las secciones en donde intersecta el sólido el plano de corte. Vámonos para un corte abatido. El corte abatido lo que hace es simplificar ciertas piezas en donde hay características que están inclinadas y que es mucho más ventajoso visualizarlas, digamos, en una posición horizontal, en una posición completamente vertical. Entonces pensemos en estos agujeros. Listo. Cuando yo voy a hacer un corte de la pieza, si yo hiciera o imaginara un corte completo en esta dirección, por donde estoy dibujando la línea roja, tendría una visualización como la que estoy marcando acá. Obviamente aquí faltan agujeros, entonces por esa razón aquí no estoy viendo ningún agujero, ¿sí? Eso es claro. Aunque ese corte es correcto, me ofrece información parcial de la pieza y no me permite ver las características, en este caso estos otros agujeros, que a pesar de que sean un patrón, sería mucho más ventajoso si yo lo viera en la misma vista de corte. Entonces para eso se utiliza el corte abatido. Abatir significa rotar respecto a. Entonces, en este caso, la trayectoria del plano de corte, en lugar de ser una línea vertical completamente, consiste en una línea que es vertical hasta el centro de la pieza, y luego hay un cambio de dirección de modo que esa línea pueda pasar por las características que me interesa representar. En este caso, unos agujeros que no están orientados con un ángulo respecto a la horizontal. Sus centros están desfasados pues, con respecto a la horizontal. Lo que imaginariamente, pues, o la transformación que se hace es que voy a imaginarme que este plano yo lo pueda rotar, yo pueda llevar este plano, esta porción de la línea que está aquí en color rojo, esta porción de la línea, yo la pueda llevar hasta acá con las características que trato de representar ahí. Entonces, por esa razón, es como si yo tratara de arrastrarme este agujero hasta acá. O sea, como si yo me arrastrara este agujero acá y como si yo me arrastrara el otro agujero, veamos aquí, acá, copy y emul paste, como si yo me arrastrara el agujero acá. Listo. Entonces lo que estoy asumiendo acá es que voy a mover todos los elementos que esté pasando por el plano de corte y los voy a alinear con la línea que está vertical. Entonces, de modo que todos van a quedar alineados con esta línea. Y eso es precisamente lo que estoy representando en esta segunda vista. Y por esa razón es que acá me aparece el agujero cortado y acá me aparece la porción del agujero, porque es como si yo estuviera viendo los agujeros alineados en esta dirección. ¿Sí? Es como si yo hubiera arrastrado toda esta parte y entonces por un momento imaginara que la estoy quitando de acá
Por un momento imagino que estoy quitando esto de acá y los estoy ubicando de modo que queden verticales. Esa visualización se llama un corte abatido. Entonces vamos a ver en el programa cómo se construiría un corte abatido. Bien, aquí tenemos la pieza, que es un ejemplo de pues, una pieza que nos va a servir para hacer un corte abatido, porque tiene características que están distribuidas en un ángulo con respecto al horizontal. Vamos a decir File New, vamos a generar un documento de plano nuevo, voy a quitar este cajetín y voy a agregar el comando base, la base. Ahora, esta va a ser mi vista frontal. Listo, la vista frontal de la pieza. Si yo generara la vista lateral de la pieza, entonces vean la representación real. Esta sería la representación real de la pieza, tal cual lo que yo vería desde la izquierda, ¿sí? Pues que también debe ser lo mismo que yo vea desde la derecha, porque la pieza es simétrica, ¿cierto? Create, listo. Ahora, quiero reemplazar esta representación de la vista lateral por una vista en corte que me dé información sobre los agujeros y sobre la distribución de características internas. Borremos esta vista mientras tanto porque no nos sirve. Entonces para ello voy a dibujar la siguiente vista en sección, una línea que va en esta dirección y una línea que va a tocar el otro agujero, de modo que ambas características van a quedar completamente intersectadas por el plano de corte, pues por la trayectoria y el plano de corte. Marco la segunda, la posición de la línea, clic derecho, continuar. Y entonces aquí es donde vienen donde yo tengo que cambiar. Cuando yo hago ese tipo de cambios, el programa me va a ofrecer la posibilidad de cómo es que quiero yo generar la vista. Entonces en este momento esta vista es más alargada en esta parte inferior porque estoy haciendo una vista aquí, lo que se llama un método alineado. Si hiciera una vista proyectada, entonces vean que me aparece la misma vista lateral, pero mucho más acortada, pues como cortada, o sea, la proyección real de lo que yo vería para una línea de corte con esa trayectoria. Si yo quiero hacer el abatido, entonces debo marcar la opción alineado y de ese modo entonces voy a obtener la vista alineada. La marco y entonces voy a ver que efectivamente lo que hizo el programa fue lo que estaba en la dirección de esta línea, lo arrastró para que quedara alineado con la línea vertical y todas esas características también las arrastró para hacer la aproximación de la visualización, que es mucho más clara que ver en este caso, a pesar de que es una vista inexacta de la pieza, ¿sí? Es una vista inexacta de la pieza. Pero igual yo aquí, en esta vista, no necesito la distribución. Digamos que yo aquí en esta vista lo que hago es vamos a poner, este es el centro, quiero hacer la distribución de estos agujeros o estas características y aquí lo que yo acotaría sería, por ejemplo, el ángulo entre este agujero y el ángulo entre este agujero. Por ejemplo, vamos a poner el ángulo entre este punto y el ángulo de este punto. Listo. Por ejemplo, aquí tendría 120 grados. Digamos, aquí me interesa la distribución de los agujeros. Aquí lo que voy a conocer es la altura o la profundidad de los agujeros. Entonces no hay problema que la vista sea inexacta, porque lo que yo quiero conocer acá es precisamente esto, y es precisamente esta altura que yo tengo acá. Así. Listo. Y bueno, faltarían también tener las marcas, las líneas de centro y líneas de centro. Obviamente esta vista la puedo borrar para darle paso y aquí cambiar la escala que yo tengo esta. Ok. Y esa sería una vista abatida a partir de un corte. Continuemos con el siguiente tipo de vista, que será, bueno, vamos a hablar un poco de las secciones para dar información de ciertas piezas en donde no vamos a utilizar cortes, sino que vamos a usar secciones.